Doctor, ¿puedo grabar en mi computadora su clase? ¿Me lo permite? De ninguna manera, porque después se la vas a mandar vos a los servicios de inteligencia. Ah, bueno. O sea, se Gracias. lo vas a mandar a Adler, Claro, sí. porque a Adler le gusta controlar todo. Está bien, está bien. Perdóneme, no sabía esa. No, entonces no, no. Bueno, doctor, no hay problema. Ahora, como si yo te digo que no, me la grabás igual. ¿Cómo hago para...? Bueno, No, no, Doctor, no, porque nada, usted me tiene que sí. dar el ok, si no, no puedo. Ah, sí, dale, sí. Yo te doy el ok. Muchísimas gracias, doctor. Y trataremos de no mandarlo al sistema. Muchísimas de nada. Al AFI, Gracias, a los doctor. servicios de inteligencia. No, no, no. Ahora que están tan de moda. Claro, doctor, por ahí eso. le pasó para que sea hospedador de la reunión. Ya los chicos tendrían que poder ingresar sin ningún tipo de inconveniente. Así que cualquier cosa se comunica con Rosela o conmigo. Bueno, muchísimas gracias. No, doctor, a usted. Chao, hasta Chao, hasta luego. Bueno, ¿tienen toda la cámara prendida? Buenas tardes, profesor. Sí, ¿no? Buenas tardes. No puedo, no prendo la cámara porque ya con el audio me quedo sin Ah, está señal. bien. No, bueno, a los que puedan, siempre a los que puedan. ¿Eh? Y como es, las preguntas háganlas todos los que puedan por micrófono, ¿saben? No por chat. Pregunten directamente. Bueno, muchas gracias. O los comentarios que quieran hacer, háganlos directamente. ¿Mm? Bueno, los hice entrar un ratito más tarde porque sé que tuvieron clase con Camadro, ¿es así? ¿Sí? Están muy Sí. cansados, supongo. Supongo que estarán muy cansados ya. ¿Quieren que dejemos la clase acá? No, no. No. No podemos. Bueno, primero le pido disculpas por estos cambios abruptos de día, pero tuve una cuestión así de tipo personal que me complicó un poquito los miércoles, pero bueno, intentaré retomar el que viene y si no el otro, ¿saben? Pero bueno, fue medio un imprevisto que tuve que cambiar de día. Yo igual les voy a avisar para la semana que viene y les digo qué día al final quedamos, si para el miércoles o para el jueves, ¿saben? Bueno, son esas cuestiones que uno no maneja. Bueno, muy bien, chicos, vamos a retomar nuestros temas entonces. ¿Estuvieron en la clase de Zaffaroni? Sí, sí, estuvimos todos. Sí. ¿Cómo les resultó? ¿Bien? Sí, muy buena. Sí, A sí, mí me sí. gustó. Qué bueno haber podido, me alegra. Bueno, chicos, nosotros algunos conceptos que iban a servirnos de base para el inicio del estudio del derecho penal, ¿sí? Ustedes ya iniciaron el estudio del derecho penal con mis colegas, los otros profesores, pero nosotros estamos navegando las aguas subterráneas del derecho penal, ¿no? Mientras ellos ya están en la superficie, nosotros estamos en las aguas subterráneas. Y estos temas que estamos abordando, como les dije la clase pasada, son muy importantes para poder comprender en el verdadero sentido de la palabra comprensión, ¿no?
digamos, cuál es el sentido de lo que van a empezar a estudiar, o al menos qué subyace al estudio del derecho penal, ¿no? Para que ustedes puedan tener una idea más acabada de lo que están iniciando. Estos conceptos que vimos y que vamos a seguir viendo en lo que viene, siempre les va a servir a ustedes como de base para interpretar todos los temas de derecho penal. Así que en esa continuidad estamos. Sobre la base de esos conceptos vamos a seguir trabajando. Una de las cuestiones que nos quedaba pendiente en estos temas es un concepto de Estado. Habíamos transitado por un concepto de poder, por un concepto de ser humano, por un concepto de sociedad. Cuando digo concepto es en realidad no un concepto estrictamente, sino conversamos sobre poder, conversamos sobre el concepto de ser humano, o qué es el ser humano, ¿no? Y conversamos también sobre qué hablamos cuando hablamos de sociedad, ¿no? O, en definitiva, en este aspecto, cuáles son las interpretaciones de la sociedad que hoy se manejan en la sociología contemporánea y en otras disciplinas también, ¿no? Bueno, si no tienen ninguna pregunta en relación a esas conceptualizaciones que veníamos haciendo, nos quedaría entonces abordar un concepto de Estado, o sea, sobre qué modelo de Estado vamos a iniciar el estudio del derecho penal, ¿no? Eso es lo que nosotros nos tenemos que ubicar para poder después sí interpretar toda la teoría del delito, todo lo que es la norma penal, los principios generales del derecho penal y fundamentalmente para interpretar la teoría de la pena. Bueno, en definitiva, hay muchos modelos de Estado, pero nosotros vamos a trabajar con un Estado democrático de derecho, digamos, en el marco de un Estado democrático de derecho. O sea, vamos a estudiar derecho penal en el marco de una organización política y social y económica de ese tinte, digamos, como un Estado democrático de derecho. En lo que nos toca a nosotros, tener bien en claro cuál es el origen de ese Estado democrático de derecho, ¿no? Lo que nos toca en nuestra parte, digamos, histórica. Es un Estado burgués. Nosotros vamos a estudiar sobre la base o el origen de un Estado burgués. Vamos a adentrarnos en estas clases que nos quedan a cómo se originó el Estado burgués. Esto es una anticipación, claro. Nosotros estamos viviendo nuestra realidad, nuestra vida está transcurriendo bajo la órbita, por decirlo de alguna manera, de un Estado burgués, ¿no? Estamos atrapados dentro de un Estado burgués. ¿Cuáles son las principales claves que informan la formación de un Estado burgués? En lo que nos toca a nosotros, me refiero respecto desde la mirada, desde el derecho, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el derecho, hay 4 pilares en los que se asienta el Estado burgués. Una va a ser, que la vamos a trabajar bastante, es la ley. La otra institución que también vamos a trabajar es el contrato. La otra es la propiedad. Y el otro pilar institucional es la herencia. A ver, vamos a pensar un poco lo que están escribiendo. Levanten las cabezas. Sobre estas 4 instituciones,
sobre la ley, el contrato, la propiedad y la herencia. Piénsenlo unos segundos y van a ver que nosotros, nuestro marco vital, está desde el punto de vista del derecho, ¿no? Está, o desde el saber, está limitado, encapsulado bajo estos parámetros institucionales: el marco legal, el contrato, la propiedad y la herencia. Son bases del Estado burgués. Ya vamos a ver cuando entremos en el Estado burgués en particular más adelante, que el centro del Estado burgués es el comercio. O sea, la centralidad de nuestra vida es el comercio. Pensémonos en el marco de esa definición de ser humano que dimos en la clase pasada de sujeto económico, homus economicus, ¿no? Donde somos hechos para el producto, a través de aquellas formas de ejercicio del poder que vimos la clase pasada. Fundamentalmente, la disciplina. ¿Se acuerdan que vimos 3 formas de ejercicio del poder, ¿no? Soberanía, disciplina y estado de gobierno. Esas formas de ejercicio del poder nos moldean como sujetos económicos, homus economicus, personas, entes, individuos, como quieran llamarle, destinados al producto. Y toda nuestra formación es una formación burguesa destinada al producto. A nosotros nos educan para el trabajo, nos imponen el trabajo como nuestra principal sentido de existencia. Piénsenlo, por ejemplo, en el ritmo existencial de la escuela. Levantarse un horario, irse un horario, hacer las tareas, tener descanso los fines de semana, volver al horario, ¿sí? Eso es una conducta disciplinar que se amolda en serie. ¿Me van siguiendo en el razonamiento? Entonces, cuidado, nosotros estamos moldeados para el producto, por eso estas instituciones que yo les acabo de mencionar son las que gobiernan nuestra vida burguesa. Ya vamos a ver cómo el contrato, por ejemplo, signa todas nuestras decisiones. O sea, hasta hace poco, hasta uno contraía matrimonio mediante el contrato. La relación contractual, que cuando vean, ustedes no dieron contratos, ¿no? Todavía. No, todavía no. Derecho Civil 3, no, todavía no. Bueno, van a ver cómo ese intercambio de bienes y servicios, ¿no? A través de esa ley, de ese acuerdo de partes, que es ley para las partes, signa toda nuestra vida, desde un caramelo hasta que nos casamos, ¿no? Estamos signados por el contrato. La propiedad, sin duda, la propiedad es nuestro fin, o sea, nuestro no, vamos a ser más objetivos en ese sentido, es el fin principal de un Estado burgués, ¿no? Sin propiedad no tenemos vida. De hecho, los que no tienen propiedad muchas veces no tienen vida. Fíjense lo que está pasando ahora con la toma de tierras acá en nuestro país, ¿no? Sobre todo en el conurbano bonaerense y en Capital Federal. Como la gente no tiene propiedad, no tiene dónde vivir, y cómo eso choca contra el derecho constitucional a la vivienda digna, ¿no? Y cómo la propiedad expulsa pueblos, ¿no? Digamos, piensen, por ejemplo, en la conquista del desierto decimonónica, llevada adelante por Roca, por ejemplo, donde por la propiedad se extinguió un pueblo, ¿no? Los pueblos originarios de nuestra región, y cómo esa propiedad fue repartida entre las familias que aportaban a la campaña, ¿no?
Por la propiedad se expulsa a los pueblos mapuches de las regiones suroeste de nuestro país, ¿no? Pueblos originarios, milenarios en esas tierras, y fíjense cómo la propiedad, en definitiva, es más importante que la vida, porque por la propiedad se mata, por la propiedad se lincha a un pibe en la calle, se lo patea en el piso, ¿no? Por la propiedad mata a mucha gente, algunos con la ley en la mano, otros sin la ley en la mano, pero en pos de la propiedad muere mucha gente, ¿no? Fíjense entonces qué importante, o qué lugar importantísimo ocupa la propiedad en nuestras vidas, que el 75% de los presos de nuestras cárceles están por delitos contra la propiedad. Entonces, si sacáramos la propiedad o el atentado o el ataque contra la propiedad como delito, nuestras cárceles quedarían prácticamente vacías, ¿no? Entonces, resalto esto para que ustedes se puedan representar la importancia que tienen estas instituciones en nuestra construcción vital, como seres existenciales, ¿no? Ley, propiedad, contrato y herencia. La herencia es la otra pata de la propiedad, ¿no? Donde uno a perpetuidad tiene la apropiación de algo y lo va transmitiendo a perpetuidad para mantener la apropiación y el señorío sobre la cosa, ¿no? Y se va transmitiendo de generación en generación. Bueno, entonces, chicos, sobre la base de estos pilares vamos a hacer desafío, ¿no? Tremendo desafío. Y vamos a retomar este concepto de Estado burgués en las próximas clases. Pero el gran desafío que ustedes tienen por delante, entre varios que les toca, ustedes se metieron solos en el ámbito del derecho, así que aguantárselas. Uno de los grandes desafíos que todos tenemos es cómo construir la igualdad en una realidad absolutamente desigual. Porque el Estado burgués en el cual nosotros vivimos y en el cual ustedes van a tener que construir el derecho penal cuando sean juristas, ya lo son, ya lo son, digamos, es cómo construir un derecho que sostenga el principio de igualdad en una realidad cada vez más desigual. Esta es la gran contradicción del Estado burgués. Digamos, el Estado burgués señala como los principios fundamentales del derecho la igualdad ante la ley. Entonces, su golpe de gracia, el golpe de gracia del Estado burgués, está dado por esa imposibilidad fáctica de construir una igualdad dentro de la desigualdad. Así que sobre estos temas vamos a volver en las próximas clases. Si quieren hacer alguna pregunta hasta acá, no, si no nos metemos directamente ya en la historia del derecho penal. ¿O algún aporte respecto de estos temas que hablamos? Traten de las cosas decirlas directamente porque no me meto en el chat, yo trato de no meterme. No, profe, pasa que se nos corta cuando usted habla, entonces no sabíamos si era el internet de cada uno de nosotros o era pero me hubieran suyo. avisado, Sí, no, queríamos saber bien si era cada uno o era... Igual se lo pudo escuchar, profe, no es que se perdió la línea. Perdón. Sí, avísenme. el tema es que apagamos las cámaras para que se escuche gracias. mejor.
Abrísenme así no hablo al pedo, digamos, básicamente. No, pero su hilo conductor Escuchamos. estuvo todo el tiempo bien, no se cortó la conversación, se cortaba la imagen un poco nomás. Pequeños cortes eran, nada más. Claro, Camila, vos me querés apaciguar mi dolor. No, Claro, por ¿no? favor, Sí, no. sí. Solo para No que se sepa me- que lo escuchamos No se claramente. me escuchó una mierda y estaba hablando al pedo. No. ¿Por qué no se van a cagar todos? No, Con la pasión que le metí. ¿Mm? Uy, esto profe, está le quiero, grabado, ¿cierto? Esto lo graban, ¿no? Sí. profe, le quería hacer le quería comentar, o sea, estaba Esperá, escuchándolo, Carolina, esto no se lo van a mostrar a Camadro, me no imagino. sé. Esto nunca Bueno, pasó. ¿No sabés? ¿No no sé. sabés? Le quería comentar, o sea, yo, porque estudio Derecho, una de las cosas, razones, justamente lo estaba escuchando con el tema de la propiedad. Yo era de Neuquén, soy descendiente de Mapuche, hablando justamente de la Ah, mirá vos. Ah, y bueno, en Neuquén tenía una casa que me la hice yo, era un terreno fiscal, y me la usurparon. Y bueno, quise recuperarla y el juez dio un fallo a favor de la gente que me usurpó. Fue por lo que me vine a vivir a Mar del Plata y seguí mi sueño de estudiar sí. abogacía. Entonces, o sea, medio que me emociona Ajá. lo que usted dice porque es como que fue el camino Ah, justamente mirá. marcado que tuve a llegar acá. Quería Claro, comentar. claro, claro. Bueno, A veces salen cosas buenas y a veces malas, ¿no? Pero sí, a mí sí, me sí, tocó lo sí. bueno por ese lado. Claro, claro. Bueno, mucho para trabajar. Se me cayó. Teniendo como motor, esto muy interesante lo que traes, digamos, como motor tu experiencia, ¿no? Está bueno. Bueno, chicos, si están muy cansados me avisan, ¿eh? Yo sé que tuvieron 1 hora y media con Camadro de clase. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora Sí, 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 lo pero escuchamos. recién cuando le dio respuesta a Carolina se cortó todo. O sea, se Oh, llegó a entender bueno, que era por Sí. una cuestión de su vocación. háganme una seña cuando se corte, Ahí se ¿sí? cortó. ¿Ahora me escuchan? Ahora Ah, sí. Si no apagamos las cámaras, a veces cuando apagamos a todos, ver, voy a ahí ver deja si... de cortarse. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, también, profe, le consulto, Sí, quizás si usted sí. tiene algún otro dispositivo conectado a internet, lo puede desactivar, alguno que no esté utilizando ahora, y así siempre se mejora la señal en todas las materias. No, no tengo otro dispositivo, Agustina. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me Sí, escuchan? No tengo sí, otro ahora sí. dispositivo, Agus. Ah, entonces quizás es la señal, ¿vio? Mm, Cómo se estará utilizando por su zona. claro, claro. Me parece Bueno, que igual es la señal de cada uno, porque está me bien. pasa en todas las clases prácticamente. Ah, sí. Bueno, háganme una seña si dejan de escuchar. ¿Eh? Bueno, ahora sí les decía entonces, chicos, que decía que si no están muy cansados, porque sé que, y bueno, recién terminaron, yo avanzo sobre los temas y ustedes cuando estén cansados me avisan, ¿sí? Bueno, ahora sí nos vamos a meter en la parte histórica del derecho penal, ¿eh? Ya de lleno en la parte histórica del derecho penal. Lo anterior resultaban conceptos que nos servían, como les dije, de base para su estudio. Pero ahora ya vamos a meternos de lleno. Bien, vamos a pasar dentro de todo el proceso histórico del derecho penal, obviamente que es inabarcable en 2 o 3 clases, pero vamos a ver al estilo Foucaultiano 3 hitos históricos que nos van a servir para enmarcar un poco lo que sucedió en la evolución o involución del derecho penal y que tienen más repercusiones, y tienen todavía repercusiones ahora, en el derecho penal, ¿no? Me refiero al derecho penal en la actualidad. Vamos a estudiar en primer lugar el Malleus Maleficorum o martillo de las brujas,
En esta clase nos vamos a detener en eso. En segundo lugar, como hito histórico, vamos a estudiar la escuela clásica. Acá nos vamos a adentrar en el Estado burgués, que veníamos hablando hace un ratito. Y finalmente vamos a estudiar el positivismo criminológico. Hay mucho más para estudiar sobre la historia del derecho penal, claramente, pero bueno, dado la escasez de tiempo con el que contamos en la cursada, vamos a estudiar estos 3 hitos históricos que más les va a servir a ustedes para comprender el derecho penal hoy. Y vamos a ver cómo se entrelazan estos conceptos que acabamos de ver con estos modelos, modos o formas o saberes que interpretan y en algún modo aplican o sirven de fundamento a la aplicación del poder punitivo. ¿Bien? Bueno. ¿Por qué vamos a estudiar el Malleus Maleficorum o martillo de las brujas? Lo vamos a estudiar porque es la obra fundacional del derecho penal. Vamos a poner como primer hito histórico, fundacional, del sistema penal. Claramente no es que antes del Malleus no hubo sistemas penales, sí los hubo. Pero un sistema penal que el Malleus le va dando forma al sistema penal moderno y aún hoy, en algunos aspectos, al derecho penal actual, ¿no? Sobre todo a la aplicación del poder punitivo en la actualidad. Por eso vamos a hacer hincapié en este hito histórico. Antes de eso, para que ustedes vayan teniendo una perspectiva historicista de las instituciones del derecho penal, lo primero que vamos a hacer hincapié es en lo siguiente. Toda la historia del derecho penal, del poder, de los conflictos sociales. Son los avances y retro... Sí, no se, ¿Podría repetir? ¿no se escuchó? ¿Podría repetir? Sí. Toda la historia del derecho penal está asignada por los avances y retrocesos por parte del poder de la confiscación, de la apropiación de los conflictos sociales. ¿Qué quiere decir esto? O apropiarse de los conflictos sociales porque le servía al ejercicio del poder y a veces no necesitó apropiarse de los conflictos sociales, entonces retrocede en esa apropiación. Van a ver que en la historia del derecho penal lo vamos a ver cómo el poder larga el derecho penal o se agarra del derecho penal. Hoy, por ejemplo, para que ustedes puedan representarse lo que estamos hablando, hoy hay una expansión punitiva. El poder se está apropiando de los conflictos cada vez más. Ustedes lo pueden observar esto en la realidad en la que viven. ¿No ven que se habla todo el tiempo de poder punitivo? Todos los políticos hablan del poder punitivo, todos los medios de comunicación, la gente en la calle, etc. Hay como una expansión del punitivismo muy importante, ¿no? Se pide más cárceles, se pide más pena, se pide más castigo. ¿Lo pueden observar a eso en la realidad actual? Sí. Sí, sí. Bueno, poder punitivo. Bueno, esa es una
Esto que les estoy anticipando es una manera, una perspectiva para que ustedes vean, nos podamos empezar a ver, podamos empezar a estudiar los institutos históricos del derecho penal, ¿eh? Cuando más avanzaron y retrocedieron respecto de la aplicación del poder punitivo. Hay dos modelos, desde la legislación antigua, dos modelos de aplicación del poder punitivo. Van a ver que todo esto que estamos hablando tiene absoluta actualidad. Absoluta actualidad. Por más que estemos hablando de la legislación penal antigua, tiene absoluta actualidad. El primer modelo de poder punitivo es lo que se conoce como disputatio. Disputatio. Disputa. No se asusten con los nombres que ahora lo vamos a ver. Y el segundo modelo de resolución de conflictos, digamos, de poder punitivo, es la inquisitio. Esos dos modelos van a estar presentes a lo largo de la historia del derecho penal hasta nuestros días. ¿Qué es la disputatio? ¿Qué idea de qué le dan? Disputa, el concepto de disputa. Disputatio es el concepto de disputa. La Del conflicto de inquisitio, partes. bien, ¿quién habló? Augusto, bien, Agustina. perfecto, muy bien. Y la inquisitio es la inquisición, ¿no? Bien, La Agustina. presencia del juez o no. Depende. Cuando el juez hace presencia, puede ser del rey también en ese entonces. Me quedo con lo primero que dijiste, Agustina, el conflicto de partes, ¿no? La disputatio lo que propone es que los conflictos sociales sean resueltos por las partes sin presencia de terceros. Justamente en ese aspecto, Agustina, no estamos de acuerdo, digamos, ¿no? La disputatio como modelo de solución de conflictos, pone a los sujetos en primer lugar, ¿sí? Los pone como verdaderos protagonistas de sus conflictos. En la historia se va a corresponder con el modelo germánico de solución de conflictos. No sé si alguna vez escucharon hablar de las ordalías, los juicios de Dios. Bueno, las partes deciden por sí cómo resolver sus propios conflictos. Al principio eran conflictos entre clanes o familias, disputaban por la afrenta de uno hacia otro y sometían esa discusión a pruebas que ellos mismos construían, ¿no? Por ejemplo, la caída de un rayo, o sea, algo natural, ¿no? O a determinada situación de la naturaleza, ¿no? De que si sucedía de uno de otro modo le iba a dar la razón a un clan o a otro clan. Y eso se resolvía mediante la indemnización. Se indemnizaba una familia a otra, ¿sí? Bueno, esto es básicamente, muy básicamente, el modelo de la disputatio. ¿Idea de qué les da en la actualidad? ¿A qué se podría llegar a asemejar una resolución de conflictos donde las partes sean sus protagonistas? ¿Qué se les ocurre? ¿Una justicia por mano propia, por ejemplo? No, al revés, porque... Pero ¿no sería que la resolución de conflictos la dan las mismas partes del conflicto? Claro, está bien, por ahí te confundí en eso. Un contrato puede ser. Espérame un segundo, Yanni, que le contesto a Ariana. Digamos, por ahí te decía que te confundí en esto porque en realidad no es justicia por mano propia, sino justicia consensuada, justicia donde las partes se ponen de acuerdo en cómo resolverlo, ¿sí? Perfecto, sí, ahí entendí mejor. Bien. Yanni, ¿qué decías? Una conciliación quizás. Era que Yanni iba a hablar. Un contrato, pensaba.
Bien, perfecto. Está bien el paralelismo, Yani, está bien. No es específicamente un contrato, porque el contrato, digamos, resuelve otro tipo de conflictividad. En realidad el contrato no resuelve ninguna conflictividad. El contrato es previo a una forma de propuesta de intercambio, ¿sí? Pero en el sentido de las partes en paralelo, de ahí sí, Yani, podemos hablar de representar una idea de contrato, ¿no? Lo que sería en el aspecto contractual sería la forma de resolver el conflicto. ¿Qué decías, Agustina? Perdón. Perdón que justo interrumpí, No. que quizás es una conciliación, porque hay un conflicto que terminan Bien, muy resolviendo bien. las partes. Claro, claro. La mediación actual, ¿no les da idea de esto? El sistema de mediación, ¿no? Civil, en nuestro caso es penal, ¿no? Bueno, si podemos hacer un paralelismo de la disputatio en la actualidad, hablamos de la mediación. Del otro lado, ¿no?, está la inquisitio, la Inquisición. La Inquisición no es un proceso de partes. El poder no va a proponer a las partes resolver sus propios conflictos, sino que les va a imponer una forma de resolverlos. De ahí inquisitio, ¿no? Se corresponde con un modelo verticalista, un modelo, si se quiere, soberano. ¿Y cuál es la principal nota característica de la Inquisición? Que cuando hay un conflicto de partes, la Inquisitio va a correr a una de esas partes y va a ocupar su lugar. A quien va a correr es a quien el mismo poder declara o señala como víctima. O sea, en la Inquisitio, el poder va a señalar a una de las partes en el conflicto como víctima, le va a dar esa connotación o caracterización y la va a correr del conflicto para ocupar su lugar. O sea que ya no va a ser un conflicto de partes. ¿Por qué? Porque el daño, en nuestro caso el delito, no solo, sino primero, es contra el soberano, antes que contra la víctima. Entonces, el sanción del Estado, porque en definitiva cada delito no solo es contra la víctima, sino antes de eso es contra el soberano. ¿Entienden esto? El ejemplo más claro en la historia es el Imperio Romano, ¿no? Por un lado el Imperio Germánico, por otro lado el Imperio Romano como ejemplo de la Inquisitio, ¿no?, del delito contra el soberano. Les hago la misma pregunta en la Inquisitio con respecto a la actualidad. Ustedes me hablaron de la mediación penal como una suerte, salvando las tremendas distancias, pero una suerte de modelo de disputa. ¿Cuál sería un ejemplo o un modelo de inquisitio en la actualidad? Cuando participa el Ministerio Público Fiscal. Muy bien, Agustina, Vale. muy bien. Muy bien. Ahora, el carácter legal de la acción pública, ¿qué no les parece también un proceso una característica del inquisitio? Ustedes saben que todos los delitos tienen que ser perseguidos por el Estado, ¿no? El Estado tiene la obligación de perseguir todos los delitos, salvo algunas excepciones que vamos a ver en el transcurso de este cuatrimestre, que le dan a la víctima la posibilidad de instar la acción. Por ejemplo, el delito de abuso sexual. El delito de abuso sexual es un delito que impulsa a la víctima, pero fuera de eso, el Estado es quien tiene la obligación de impulsar
todos los delitos que lleguen a su conocimiento. ¿No ven acá ustedes también una especie de modelo de inquisitio al correr a la víctima? Doctor, Sí, Sara, buenas tardes. El ¿cómo doctor estás? Zaffaroni dice, muy bien, dice que el Estado confisca a la víctima, la cuelga, y que había presentado un proyecto para que la víctima ocupara el lugar de querellante ahora, en los casos de violencia de género. Está muy bien. Digamos, en ese sentido es lo que En estamos... ese sentido sería. ¿cómo? En ese sentido sería un poco inquisitorio, ¿no? Claro, claro. Podría ser ahí un ejemplo de un proceso inquisitivo y lo que vos planteás es revertir ese posicionamiento de proceso inquisitivo y transformarlo en un proceso de partes, ¿no? Sería así. Pero bueno, Exactamente. lo importante es que entiendan estos dos conceptos de la disputa y la inquisición, porque acá se va a jugar, como pusimos como ejemplos recién, en la actualidad estos dos modelos, ¿no? Bueno, ahora sí, aclarado esto, volvemos al Malleus Maleficorum o martillo de las brujas. El Malleus Maleficorum o martillo de las brujas es la obra fundacional del derecho penal y es el ejemplo primero de los modelos inquisitoriales sistematizados de derecho penal. Lo que busca la Inquisición es la averiguación de la verdad. Y para llegar a esa verdad, uno tiene que saber. Y el objetivo permite cualquier forma de asunción de ese conocimiento. En este sentido, no va a haber límites probatorios para llegar al conocimiento y por ende al saber, al conocimiento de la verdad. Por eso la Inquisición se traduce en indagación, ¿no? Hay que indagar, indagar, indagar hasta que se logre la verdad. Esta es una construcción de la racionalidad del poder medieval. Esta construcción de la posibilidad de obtener la verdad. Después podemos discutir si es posible en algún caso llegar a la verdad y si existe la verdad, ¿no? Son dos cuestiones que deberíamos discutir. Pero vamos a suponer, partiendo de la base que parten los inquisidores medievales, que la verdad es alcanzable y es necesariamente alcanzable, por eso toleran y llevan adelante cualquier método para lograrlo. Y el método que encontró el poder medieval fue la Inquisición. Ustedes deben haber escuchado varias veces hablar de la Inquisición. Supongo que algunos hasta habrán estudiado sobre la Inquisición, ¿no? La Inquisitio, esta indagación. Bueno, el derecho penal toma para sí esta forma de ejercicio del poder punitivo, el Malleus Maleficorum o martillo de las Se brujas. cortó, profe, se cortó. ¿En qué parte se cortó? Toma para... El derecho Para sí penal, esta forma de ejercicio. claro, el poder punitivo toma para sí esta forma de ejercicio y construye su primer sistematización, que consiste en esto que le acabo de mencionar, su primer obra fundacional, que es el Malleus Maleficorum o martillo de las brujas.
Fue una obra Perdón, profesor. publicada en 1400... Sí. ¿Le podría decir a Lucía que silencie el micrófono porque se escucha mucho ruido? Y salta que ella lo tiene prendido. Silencia el micrófono. Silencia el micrófono. Ahí está. Bueno, entonces, chicos, la sistematización de este modo de poder punitivo estuvo dado por esta obra que les acabo de mencionar. ¿Bien? Fue una obra que, como les dije, que fue publicada en 1487, en plena Edad Media, al decir del eurocentrismo, o sea, la Edad Media eurocéntrica, ¿no? Fíjense, estamos hablando de poco tiempo antes de la conquista de América, ¿no? De la cual vamos a hablar también. Les decía, esta obra, que en 1487, fue llevada adelante por 2 inquisidores con el aval del Papa Inocencio VIII, que fueron Cranmer y Spencer. Cranmer y Spencer, 2 inquisidores. Para que vean el nivel de fundamento que tenían para la construcción de esta primer obra de derecho penal, Cranmer decía que para construir esta obra había tenido visiones celestiales que se le habían revelado y que había tenido contactos místicos para llevarla adelante y como para hacerla, ¿no? Y Spencer, que fue el otro inquisidor, fue acusado después de esto, y absuelto por supuesto, de quedarse con todas las indulgencias de dinero que cobraba la Inquisición, ¿no? Fíjense el nivel de los personajes que construyeron en la primera obra fundacional del derecho penal. ¿Por qué esto nunca se reconoció? Hay muchas explicaciones, quizás demasiadas para abordarlas en esta clase, pero sí decir que este saber al menos, y yo diría como muchos saberes, me refiero al derecho penal, nunca se quiso hacer cargo de la inmundicia de su origen. Y esto es el tema, este es el gran, uno de los explicaciones de por qué nunca se habló de esta obra, el Malleus Maleficarum en su origen, ya está denotando claramente el sentido de la existencia del derecho penal, como una herramienta de poder. Y ahora vamos a profundizar un poquito más para que ustedes se den cuenta por qué utilicé esa adjetivación tan fuerte, ¿no?, respecto de esta obra que estamos analizando. ¿Cuál era el objetivo de la existencia de esta obra de poder punitivo y de derecho penal? ¿Alguien sabe cuál era el objetivo de la obra? Quizás ya leyeron algo. Justificar atrocidades o todo aquello que fuese distinto a la Iglesia Católica. Bien, pero en particular, atrocidades cometidas ¿por quién? Y por la iglesia. Por el hombre mismo. No, al revés, porque era la Iglesia quien lo impulsaba. Por las mujeres. ¿Quién habló? Bien, Araceli, muy bien. O sea, el primer colectivo de seres humanos perseguido por el poder punitivo como colectivo identificado, ¿no?,
fue el colectivo de las mujeres. Mujeres fueron las primeras víctimas, ¿no? Desde una sistematización que implica... a ver. Se cortó desde colectivo de las mujeres y lo que siguió diciendo. Digamos, la mujer, en definitiva, fue la primer perseguida por la sistematización del derecho penal. Se escribe una obra, sí y solo sí, para perseguir a las mujeres. El Malleus Maleficorum va a constar de, esto es mío, pero para que ustedes lo puedan analizar, de 3 partes. No están delineadas esas 3 partes en el Malleus, pero sí podemos identificar 3 partes del Malleus. Una es la parte de derecho penal, donde se determinan los delitos. Una parte criminológica, donde se determina quiénes lo pueden cometer. Fíjense cómo ya están direccionando su aplicación penal, por decirlo de alguna manera. Profesor, ¿podría volver a repetir porque se cortó de nuevo? ¿Ya dijo la tercera parte? Y la tercera parte de procedimiento penal, ¿no? Que básicamente va a estar llevado adelante por las operaciones de la Inquisición, digamos, ¿no? Los modos inquisitoriales de averiguación. Va a estar identificado con las formas inquisitoriales de búsqueda de la verdad, como decíamos antes. Bien, ¿a qué se dedica el Malleus? O sea, se dedica a sistematizar la persecución de la mujer en su faz criminológica, estigmatizándola y darle la categorización o caracterización de bruja. A las mujeres... Por eso el hombre era filósofo y la mujer era bruja. Y la mujer por lo general la quemaban cuando era bruja. Claro, perfecto. Digamos, la mujer es identificada con la brujería, entonces el Malleus Maleficorum va a servir para perseguir esa brujería. ¿Por qué se persigue a la mujer como bruja? Porque la justificación o la fundamentación, la racionalidad construida desde el poder papal, va a decir que la mujer es débil frente a la fortaleza del hombre. Es fem minus, femenina, fem minus. Sin fe. La mujer nace de la costilla curva del hombre. De ahí su imperfección. El hombre tiene rectitud y la mujer no tiene rectitud por su origen. En términos de café, para el poder la mujer nacía fallada. ¿Qué? Por eso dice que es más Agustina. influenciable, no, Sandra, es más susceptible de caer bajo las influencias del diablo, ¿no? Perfecto, muy bien. Profe, Perfecto. profe, Digamos, la debilidad. profesor. Sí. Juana de Arco
o Juana de Orleans, fue quemada en la hoguera en el año 1000, creo de 1300, por ahí durante la Inquisición, porque la acusaban de Claro, sí, sí, sí. herejía, Y, porque ella veía visiones, era una guerrera que... claro, sí, muy interesante la historia de Juana de Ahí Arco. se corta. ¿Ahí me escuchan? Sí, Hola, sí. ahí. Bueno, ella Bueno, fue quemada en la hoguera, acusada por la Inquisición, porque la acusaban de herejía, porque veía visiones, se comunicaba con los astros celestiales, entonces para la iglesia eso era, digamos, maléfico. La relacionaban con el sí, diablo. sí. Sí, sí, pero digamos, hay miles, cientos de miles de mujeres anónimas que pasaron por la misma... también el Malleus, además de categorizar criminológicamente a la mujer como bruja, establece una serie de delitos, o sea, acciones que la mujer puede realizar que constituyen delito. Por ejemplo, comer carne, ¿no? O estar sentada comiendo en lo que hoy conoceríamos como lo que fuera un bar, digamos, ¿no? Por ejemplo, son uno de los tantos delitos que constituyen una señal para el inquisidor de estar poseída por el demonio. Es la etapa de la historia del derecho penal donde se confunde pecado y delito. El delito es pecado, y la confusión entre el poder de Dios y el derecho penal. O sea, el delito termina siendo un pecado, o sea, un delito contra el soberano, o sea, un delito contra Dios. Cuando nosotros cometemos un delito para esa época, estamos cometiendo una afrenta, un daño al soberano. Entonces, bueno, de ahí la necesaria intervención de la Iglesia, porque hay que redimir a esas mujeres, hay que tratar de salvarlas a esas mujeres de los pecados. Aquí nace, chicos, lo que hemos hablado la clase pasada, ¿no? De esa perversidad del poder que dura hasta nuestros días, donde se declama que uno aplica la ley y lo hace por el otro. Tan perversa era el discurso inquisitorial que ellos decían que torturaban y condenaban el cuerpo de la mujer para salvarla de los pecados. Para salvarla de los pecados. Fíjense el nivel de atrocidad con la que se inicia el derecho penal, ¿no? Que da origen a un derecho penal. Un derecho penal fundado, basado en estos parámetros. Nosotros aplicamos el sistema penal, el poder punitivo sobre la mujer para salvarla de los pecados. Por ejemplo, la quemamos en la hoguera para que ella pueda purgar sus pecados, ¿no? Atacamos su cuerpo para sus pecados. Incorporar en el aspecto procesal, ¿no? Un simple rumor convertía a una mujer en bruja. Se podía torturar para justificar los medios, y es tan importante obtener la verdad que hasta se puede torturar. ¿Por qué es tan importante obtener la verdad y se puede torturar? Porque nosotros así vamos a salvar al torturado.
la vamos a salvar de los pecados. ¿Ustedes van internalizando semejante atrocidad de la que les estoy hablando? ¿No? Que esto hay que multiplicarlo por miles, ¿no? De casos y de mujeres sometidas a este desquicio del poder. En nuestro país se torturó y se tortura para obtener la verdad, como método de obtención de la verdad. El paradigma de la tortura fue en la época de la dictadura militar, donde se torturaba a los presos para obtener la verdad y obtener información. No nos creamos que nuestra contemporaneidad nos hizo más buenos que la Inquisición, porque se torturó hace 5 o 6 siglos y se tortura hoy. Miren Guantánamo, ¿no? Fíjense en la infinidad de casos de tortura que hay en las cárceles y en las provincias de Buenos Aires a través del poder de policía. O sea, se torturó y se tortura para obtener la verdad. Bien, entonces, los métodos de obtención de la verdad pueden ser cualquiera, siempre con el objetivo altruista de salvar a la mujer de sus pecados. Estos se basaban, o la Inquisición se basó, en el pensamiento sanagustiniano del bien y del mal. Para San Agustín, rápidamente, para que ustedes puedan comprenderlo, existía el bien y el mal. El bien estaba representado por la ciudad de Dios y el mal representado por Satanás, el diablo. Para San Agustín, desde este lugar, no hay zonas grises. ¿Está el bien o está el mal? Y en pos de sostener y defender la ciudad de Dios, hay que terminar con el mal, hay que terminar con el demonio, hay que terminar con el diablo, porque si al diablo no se lo elimina, el diablo nos va a eliminar a nosotros. ¿Qué pasa con el diablo? El diablo busca cooptar a aquellas buenas personas, pero débiles, como la mujer, porque la mujer nace débil, nace de la costilla curva del hombre. Entonces, hay que perseguir a la bruja, porque está cooptada por el demonio, porque el demonio coopta a los sujetos débiles. Entonces, perseguimos a la mujer y la salvamos de los pecados, sacándole los pecados, redimiéndola de los pecados, mediante el proceso inquisitorial y buscando su propia confesión. Lo que busca la Inquisición respecto de la mujer es que confiese. ¿Qué actualidad tiene la concepción sanagustiniana del bien y del mal? Hoy, el sistema penal, el poder punitivo, está concebido socialmente desde el bien y desde el mal sanagustiniano. ¿Ustedes coinciden en esto? No. A ver, Carolina. Y no por todo lo que acaba de contar, o sea, en parte está pasando hoy que hasta el día de hoy
mujeres que mueren a los golpes y el sistema penal es como que todavía no hay una laguna que no logra terminar de proteger a la mujer en ese sentido. Eso es lo que yo siento. Bien, pero me refería, sí, pero me refería a el sentido interpretativo que se le da, la interpretación que se le da al poder punitivo. Aquellos que le le es aplicado el poder punitivo son los malos, y aquellos que no les es aplicable el poder punitivo son los buenos. Así concibe nuestra sociedad el poder punitivo. Si está en la cárcel, todo se le puede hacer, todo vale, ¿no? Las cosas horrendas que están pasando en este momento en las unidades penales solo se pueden justificar socialmente y sobre todo, y lo peor, tolerar socialmente, si no se concibe a aquellos que están ahí adentro como sujetos malignos, como sujetos endemoniados, siguiendo la visión inquisitorial. Porque ningún ser humano que se precie persona puede tolerar lo que está pasando en la actualidad en las cárceles de nuestro país, o al menos de nuestro país. Lo terrible que se está viviendo ahí adentro, en este momento, resultaría intolerable, salvo con la única posibilidad que creamos que ahí hay gente maligna. Entonces, les vuelvo a repetir, no pensemos que los de atrás eran malos y nosotros vinimos con el progreso y la modernidad a construir una especie de ser superior a lo histórico o al ser histórico. Porque hoy por hoy se toleran en muchos aspectos las mismas atrocidades que se aplicaban en aquellas épocas. Para terminar la clase, la pregunta que les voy a hacer, y quiero que ustedes piensen en esto, ¿por qué el poder punitivo elige, y como dijo Carolina, sigue eligiendo a la mujer como una de sus principales víctimas? ¿Por qué existió la Inquisición? ¿Por qué el poder punitivo, el saber penal, estaba destinado a la persecución de la mujer? ¿Qué les parece? Profe, porque las mujeres son las que crían a los hijos, son las primeras en educar y en enseñarles y formar a los hombres. Yo creo ¿Qué opinan de que, eso? yo creo que si el poder punitivo afecta de manera directa a las mujeres es porque utiliza a las mujeres como el campo de batalla, en el sentido de que no deja de ser un elemento fundamental para que una sociedad se siga reproduciendo o no, siga creciendo o no, y es como, además de que es uno de los eslabones más débiles actualmente en la cuestión quizás legal, es uno de los más fuertes en el sentido de que si derrumba ese eslabón, derrumba casi todo lo que queda. Lo veo quizás por ese lado, pensando más en ese entonces. ¿Podríamos unir lo que dijo Araceli con lo que dijo Agustina? En Neuquén, por ejemplo, hubo muchos años que no había mujeres policías, o sea, estaba prohibido, porque la mujer era la que quedaba embarazada, la que se mezclaba con los policías, o sea, era como que para ellos eran problemáticas. Entonces, de un momento para otro, hubo varios años que no habían mujeres policías. Sí, coincido con vos, Carolina, y sumaríamos ejemplos más, ¿no? De discriminación hacia la mujer. Pero el tema es ver por qué. Puede ser por temor a la pérdida de... puede ser por temor a la pérdida de poder porque se da cuenta de lo que es capaz. Sandra, ¿vos estás de acuerdo con lo que dijo Araceli? Sí, lo que pasa es que me cuesta escuchar hasta a mis compañeros.
Ah, perdón, perdón. No, Araceli, No, no, está bien. habló de la posibilidad de engendrar y educar, ¿no? Bien, ahora no lo escuché a usted igual. Está bien, está bien. Pensemos en el aborto, ¿no? Si se le permite a una mujer abortar sin tener ningún tipo de consecuencias legales, o sea, si el aborto se legaliza, por decirlo de alguna manera, ¿qué se le está entregando a la mujer con esa decisión? ¿El derecho sobre su propio cuerpo? Sí, pero eso no le interesa tanto al poder. ¿Qué le puede Libertad también. interesar? Libertad, sí. Coincido que Camila, ¿no? Sí, hay algo que le preocupa más al poder. Que está asociado con la libertad, ¿no? Algo que insinuar a Celi, pero que tenemos que precisar. Sí, Andrés. ¿Puede ser el poder de decisión? Sí, Andrés. El poder de decisión. Nos acercamos bastante, Andrés, a lo que vos decís con eso, ¿eh? Digamos, ¿es posible entregarle a la mujer la decisión de la continuidad de la existencia de la humanidad? O sea, ¿puede estar en manos de la mujer decidir cuándo se le puede permitir eso a la mujer? Porque el aborto, la discusión en que subyace en el aborto, es el poder de la mujer de decidir la continuidad generacional, la continuidad de la vida en función de su propio interés. ¿Por qué a la mujer no se le permite el aborto? Y un poco en esto conecto lo que decía Araceli. Es el fundamento no confesado de los antiabortistas, ¿no? Que uno lo puede discutir éticamente. Digamos, para algunos estará bien, para otros estará mal. Pero ¿cuál es el fundamento no confesado? Es de otorgarle a la mujer, si ella puede decidir cuándo tener un hijo, cuándo no, es otorgarle a la mujer la posibilidad de la continuidad generacional, sin influencia alguna del hombre. ¿Se entiende esto un poco en línea? Araceli nos acercó a esa idea, ¿no? Puede ser la decisión de decidir sobre la vida de otro ser. Claro, no, pero más aún, es la decisión sobre la vida misma. La posibilidad de decidir si la continuidad generacional, ¿no? Hay políticas, sí. Para mí es el egocentrismo masculino. No quiere perder su mayordomía, se puede decir. Siempre quiere ser primero el hombre que la mujer, en todos los aspectos. Sí, después veremos otro lugar de discusión, Sara, es si quienes quieren frenar esto en los términos que nosotros lo estamos planteando, es el hombre o el poder, o aquellos hombres que tienen el poder, ¿me entendés? Por eso, esa es otra discusión, si llevarlo a una cuestión de lo femenino o lo masculino, o lo masculino... Sí, generalizar. Poder, ¿no? Digamos. Hay pensadores muy serios y muchos que sostienen que para mantener la vida en el planeta hay que limitar la posibilidad de procreación. O sea, hay demasiados habitantes en el mundo, entonces esa explosión demográfica hace que algunos piensen que hay que limitar. Bueno, pero, ¿what? Pregúntame a mí, o sea, la mujer va a tener que decidir eso por sí o por no. ¿Me explico?
¿Cómo haces para imponer semejante política de freno a la procreación? Uno esto con lo que Araceli dijo al comienzo, que no solo tiene la posibilidad de decidir la continuidad generacional, sino también educar. La ascendencia que tiene la mujer sobre su prole, como transmisora generacional de la conducta, perdón, de la cultura, transmisora generacional de la cultura. ¿Ustedes se dan cuenta, chicas, que en la discusión del aborto se juega mucho más de lo que se dice? La pelea es muy dura. El del matriarcado. El matriarcado por naturaleza. Esto, chicos, que yo les acabo de decir, no está en ningún lado escrito. Profe. Tómenlo como una opinión mía. Profe. ¿Sí? ¿Me escucha? Es mi opinión, sí. Se cortó. ¿Cómo? Se cortó Hola. lo que dije. Hola, ¿me escucha? Sí, ¿Hola? sí, Camila. ¿Me escucha? Se Sí, cortó Camila, lo te que escucho. Sí. Cuando nos dijo, chicas, ustedes ¿Desde entienden que dónde? cuando nos dijo, chicas, ustedes entienden que este debate, esta discusión es mucho más grande de lo que ustedes creen, y ahí se cortó. Y apareció el patriarcado. Se cortó esa parte, lo cual me parece muy interesante que la ¿Nadie pueda escuchó repetir. esta parte? No, profesor, no se escuchó. No, se frisa. No. No se escuchó, profesor. ¿Cómo? Bueno, entonces, fíjense que desde algún lugar se puede pensar como hipótesis la natural consagración del matriarcado. Si yo le permito a la mujer decidir sobre la continuidad generacional. Y lo que es más importante de esto, que esta es una opinión mía, no escriban esto como verdad, sino escúchenlo como mi opinión. Esto van a escuchar, no lo van a leer escrito en ningún lado. Pero yo opino que desde la Inquisición hasta nuestros días se juega mucho más de lo que se dice que se juega con la discusión del aborto. Se está jugando el matriarcado naturalmente implícito impuesto, ¿no? Al darle la posibilidad a la mujer de decidir sobre la continuidad de la vida sobre la tierra. ¿Llegan a comprender lo que les estoy tratando de transmitir? La pelea Sí. es muy dura si esto es así, si esta hipótesis que yo manejo se hace cierta. Darle a la mujer la posibilidad de abortar es darle al matriarcado, es darle la posibilidad de la continuidad generacional. Un hijo va a nacer si yo quiero, y no hay poder en el mundo que me lo frene. Entonces ustedes pueden tener todo el poder que quieran tener por medio de la fuerza, pero yo tengo el poder de la continuidad de la vida. Los participo de esta hipótesis de trabajo mía para que quien quiera desarrollarla o que quiera pensarla, yo la estoy pensando en un texto que estoy escribiendo sobre los fundamentos del antiabortismo, ¿no? Relacionados con esta cuestión, digamos, estoy pensando este tema como desde este lugar, ¿no? En realidad hay que discutir otras cosas, y una posición de estas, que resulta extrema, asustaría a más de uno
realmente no sabrían dónde colocarse frente a esta situación. Me refiero a aquellos que están en contra, ¿no?, del posicionamiento respecto del aborto. Que ya les digo una cosa, no me meto en la discusión moral, yo respeto a aquellos que sostienen o están en contra del aborto, como respeto a quienes están a favor del aborto. Lo que yo les digo, o lo que estoy tratando de desarrollar, es ese dato objetivo. Si se permite el aborto, le das a la mujer el poder sobre la continuidad generacional, ¿no? Le das el poder sobre la vida. Lo que quisieron sacarle los inquisidores del siglo XV y del siglo XVI y antes también, pero fundamentalmente del siglo XV, finales del siglo XV, cuando se constituyó esta obra del martillo de las brujas. Bueno, chicos, espero que les haya interesado la clase y acá dejamos. Yo les voy a avisar si vamos a tener clase el miércoles o el jueves que viene, ¿está? Bueno, les mando un saludo a todos y perdón, si quieren en alguna intervención más, disculpen, por ahí ya se quieren ir, deben estar muy cansados. Sí, gracias, profesor. Si alguien quiere intervenir, ¿cómo? Profe, yo le hago una pregunta. Gracias, profe. Sí, Paloma. ¿Profesor me escucha? Sí, claro, ¿Esto se puede sí. estudiar de lo que usted mandó al campus? ¿Lo que está subido al campus? Yo mandé al campus. Creo que hay subido algo de esto al campus. Sí, está en el campus, chicos. Mandé al campus. Así pueden. Sí, pueden estudiarlo de ahí. Yo no les quiero dar yo subí un artículo sobre el Malleus, sí, es verdad. Sí, está ahí, profe. Perfecto. Sí, no van a encontrar esto que yo les dejo al final, Yo les digo, no hay yo le comparto esto porque todos en estos ratos enseñamos, aprendemos. Ustedes me enseñan a mí, yo a ustedes, y compartimos el aprendizaje, ¿no? Y bueno, podemos pensar juntos. Opinión mía, y que yo la estoy trabajando como una hipótesis, está el material subido ahí. No les doy el Malleus Maleficorum para que lo lean, porque sí se los acerco a quien tiene interés. No hay obras del Malleus editadas, son solo que pueden obtenerse fotocopias, no se consigue. Yo sé que Zaffaroni estaba trabajando en una reedición del Malleus, pero aquellos que tienen mayor interés, si quieren leerlo, me pueden pedir a mí el texto y yo se los hago llegar. ¿Alguna otra pregunta? Disculpen que no contesté el chat, pero les pido a veces... ¿Cómo? A veces les pido que más fácil si preguntan. Bueno, si no tienen más, chicos, los dejo, así pueden descansar, ¿sí? Si les parece. Muchas gracias, doctor. Bueno, que descansen. Que descansen. Gracias, profe. No, gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Profe, por su clase. Chao, profesor, hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias.